su nombre. Gloria a Dios. Hoy día vamos a hablar la segunda parte y creo que vamos a prolongarlo bastante. La segunda parte de Efesios capítulo 1, hemos visto ya el verso 17. Hoy vamos a ver una parte del verso 18 y la próxima semana veremos la otra parte del verso 18. ¿Qué dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 17 perdón, capítulo 1, verso 18? Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia. Y en el verso 27 dice, ruego al Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y ahora dice, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Así que era una oración del apóstol Pablo, era un clamor del apóstol Pablo que Dios nos dé una revelación profunda sobre respecto a la iluminación que nos da el Espíritu Santo para comprender su palabra, todo lo que Él tiene para nosotros al día de hoy. Sabemos que Éfeso era, hemos dicho la semana pasada que Éfeso era una ciudad llena de paganismo, llena de hechicería, brujería, lo que vemos en la actualidad, pero había una iglesia que se había levantado allí, que estaba siendo influenciada tanto interna como externamente por estos pensamientos. No obstante, el apóstol Pablo escribe esta oración que estaba intercediendo por ellos y también esa intercesión es para que nosotros seamos conscientes de cómo nosotros podemos caer en la ceguera espiritual y podemos desviarnos de la palabra de Dios. Amén. Así que en sus Biblias, el verso 18 dice, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Y acá hay algo maravilloso de nuestro Dios, glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día vivimos cegados bajo una realidad con respecto a lo que experimentamos cada día y en relación con nuestro Dios. Creemos que Dios está muy lejos de nuestras vidas y pensamos que Dios está muy ajeno a lo que nosotros vivimos o experimentamos, las dificultades que tenemos en nuestra vida, los problemas que tenemos en nuestra vida y le echamos con el dedo índice la culpa a Dios. Tú eres culpable de todo y no nos damos cuenta que nosotros mismos tomamos decisiones. Nosotros tomamos decisiones y a veces decidimos mal y nos cae todo el peso de las consecuencias de nuestra mala decisión y le echamos la culpa a Dios. En cambio, cuando tomamos bien decisiones acertadas, correctas, traemos buenos resultados y es gracias a mí. Pero cuando nos va mal, es culpa de Dios. No, hermanos. Ese pensamiento, esa idea nos ha tenido ciegos y nos ha cegado acerca de la fidelidad de Dios, acerca del amor de Dios, acerca de su bondad que Dios está haciendo por nosotros. Pero cuando vivimos bajo esa ceguera, ¿saben qué? Nuestra fidelidad hacia Dios, nuestro respeto hacia Dios, nuestra cercanía hacia Dios se va apagando. Y poco a poco nos vamos a alejar de Dios. De una u otra manera nos vamos a alejar de Dios. No sé si te has dado cuenta que los problemas que te están pasando, viviendo, circunstancias contrarias a la esperada, te están enfriando y te están alejando de Dios. ¿No te has dado cuenta que ahora las dificultades que tú tienes en la casa te enfocan más en los problemas que en el Dios que puede ayudarte a solucionar los problemas? ¿Te enfocas más en las dificultades que en ese Dios que puede mover el monte de tus dificultades? Pero es el enfocarnos en nuestros problemas y el vivir cegado nos enfría en relación con Dios. Y ya no vamos a querer acercarnos a Dios. Por eso cuando se invitan para que estemos en comunión con Dios, muchos no deseamos. ¿Por qué? Porque simplemente algo en nuestro interior se está enfriando y ese es uno de los grandes problemas del día de hoy, de los cristianos de hoy como los cristianos que estuvieron en Éfeso, bajo las influencias, bajo el ataque que el enemigo ha levantado contra todos. Y la oración del apóstol Pablo, la oración que el apóstol Pablo no está centrada y no está orando por aquellos inconversos que no conocen a Jesucristo. Tampoco está centrada en que nosotros seamos bendecidos, sino en el contexto que estaba viviendo, era su oración estaba centrada por todos los creyentes ya salvos, que nos dé
espíritu y sabiduría y revelación y conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Él está orando porque sabe que en la oración hay poder, que Dios escucha la oración y Él está orando para que nosotros los creyentes, algo suceda en nosotros, algo suceda en los de Éfeso. En esa época Pablo oraba para que algo suceda en sus ojos espirituales o sus ojos de su corazón. ¿Por qué? Porque había una realidad espiritual. Un creyente puede estar salvo, pero aún así tener los ojos espirituales apagados en ciertas áreas de su vida. ¿Cuántos están viviendo en temor? ¿Cuántos están viviendo en quejas? ¿Cuántos están viviendo en dificultades y no confían en el Señor, sino confían en la gente, en el Estado, están confiando en las autoridades de repente, pero no confían en el Dios Todopoderoso? Es porque la realidad espiritual nos hace ver que estamos totalmente cegados algunos o en algunas áreas de nuestras vidas. Y el apóstol Pablo, el propósito de su oración no es para que Dios haga un milagro por los hermanos y les solucione los problemas e intervengan en sus problemas o sane sus cuerpos, sino en este caso el apóstol Pablo está orando por los éfesos. ¿Para qué? Para que Dios trabaje en su corazón por medio del Espíritu Santo y abra los ojos de su entendimiento a cada cristiano, a cada creyente, a cada persona que cree en Jesucristo, sean sus ojos abiertos, sean sus ojos iluminados para que pueda comprender cuál es la voluntad del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así que esa es la oración del apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba pidiendo, no que Dios escuche y le dé un auto nuevo, no que Dios te dé una casa nueva, sino que la oración aquí nos da un modelo de que a veces nosotros necesitamos luz, necesitamos entendimiento y comprensión. Amén. Necesitamos comprender lo espiritual, necesitamos comprender las cosas que Dios quiere darnos a entender. Amén. Y eso es lo maravilloso de nuestro Dios. Pero también nos enseña la palabra del Señor que nosotros recibamos, ¿qué cosa? Iluminación, que nosotros podamos ser iluminados, que necesitamos la obra del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Este versículo describe la función importantísima del Espíritu Santo en nuestra vida, en la vida espiritual de cada creyente. El apóstol Pablo se centra y dice, Señor, ilumina el corazón. Oh Dios, abre los ojos espirituales. ¿Ok? Porque saben que, amados hermanos, nosotros si no tenemos la iluminación, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, la Biblia para muchos de nosotros va a ser un libro de letra muerta. Es como leer una novela que no va a cambiar nuestras vidas, nos va a distraer, pero esta palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es poderosa que puede cambiar y transformar nuestras vidas. Y si hemos leído la Biblia y estamos leyendo la Biblia, y no tenemos iluminación, algo falta. No le estamos dejando al Espíritu Santo que obre en nosotros. También sin esa iluminación, sin esa obra del Espíritu Santo, nuestra fe se vuelve débil. Nuestra fe no empieza a trabajar, no empezamos a creer a Dios, sino que empezamos a dudar de Dios, a creerle a las circunstancias y a los problemas y a las enfermedades que pueden ser capaces de matarnos inclusive. Creemos en la pobreza y en la miseria y que Dios nos está maldiciendo porque nuestra fe, conforme a la palabra, no está siendo sólida porque el Espíritu Santo no está trabajando en nosotros. Inclusive nuestra esperanza acerca del futuro se va oscureciendo. Por eso muchos tienen crisis de pánico, muchos tienen desesperanza o desesperación o tienen este ataque de pánico o perdón. Tienen depresión, tienen ansiedad, tienen angustia, viven bajo preocupación porque su esperanza se ha opacado, ya no confían en el futuro, ya no creen que Dios va a intervenir en su futuro, sino que su presente y su futuro van a ser totalmente oscuros. Por lo tanto, empiezan a enfermarse mentalmente y físicamente como consecuencia de ello.
También sin la obra del Espíritu Santo, la vida cristiana pierde el sentido. ¿Para qué eres cristiano? Y ya no predicamos el Evangelio a las personas, ya no somos evangelistas, sino nos convertimos en gente que nos encerramos en nuestras cuatro paredes y no trabajamos para el Señor, porque nuestra vida en Cristo Jesús va a perder sentido. Y recuerden que Dios nos dio una misión, ir por todo el mundo y hacer discípulos. Así que nuestra función es predicar el Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que sucede cuando no permitimos que el Espíritu Santo obre en nosotros. ¿Te identifica con alguno de estos puntos? Lee la Biblia y la Biblia no hace nada en tu vida. Tu fe se está opacando, tu esperanza se está oscureciendo, tu sentido de vida como cristiano pierde sentido. Necesitamos la intervención del Espíritu Santo para que nos dé la iluminación necesaria. Necesitamos ser iluminados y necesitamos permitirle al Espíritu Santo que obre en nuestras vidas, que obre en nosotros. El apóstol Pablo no estaba orando para que recibamos nuevas bendiciones, ¿ok? Sino el apóstol Pablo estaba orando para que nosotros recibamos iluminación. La salvación no solo perdona, sino que transforma nuestra mente, despierta nuestra capacidad para percibir las realidades espirituales o la voz de Dios. Y eso lo hace solamente el Espíritu Santo. Yo no puedo cambiar la vida de ustedes, yo no puedo darle esa transformación de su mente, solamente la palabra inspirada por Dios y el Espíritu Santo que obre en la vida de cada uno de ustedes. Por eso el apóstol Pablo no estaba orando para que recibamos nuevas bendiciones, revelaciones de Dios, nueva comprensión de la palabra de Dios, sino que entendamos las bendiciones que ya nos ha sido otorgadas por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Lean como tarea el del verso 1 al verso 16 o 15 de Efesios capítulo 1, léanlo y van a ver todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Y a veces nosotros somos cegados y no comprendemos lo que Dios nos dio. Necesitamos que el Espíritu Santo siga obrando en nosotros, siga trabajando en nosotros y nos dé esa iluminación espiritual que abre el corazón nuestro para ver la profundidad de lo que Dios tiene en su palabra para con nosotros. Y cuando el apóstol Pablo está orando por lo de, por entendimiento, de los de Éfeso, está diciendo más o menos, parafraseando, que Dios ilumine la parte más profunda de ustedes, donde toman decisiones, donde creen, donde interpretan la vida y donde disciernen su voluntad. Eso está diciendo prácticamente el apóstol Pablo. ¿Ok? Así que aquí nos está enseñando de que el creyente puede ser salvo y aún así todas las áreas o algunas áreas de su vida pueden estar oscurecidas. Por eso muchos nos desesperamos, por eso muchos hacemos cosas contrarias a lo que Dios quiere hacer. El problema del creyente muchas veces no es un problema de fe, sino un problema de que no percibimos lo espiritual y no creemos que el mundo espiritual y la palabra es una realidad mucho más palpable que el mundo natural que nosotros podemos percibir con nuestros sentidos. Por esta razón va a ser importante, amados hermanos, el crecer en Cristo Jesús, el llegar a la madurez espiritual. Y esa madurez va a depender que Dios, el Espíritu Santo, trabaje en nosotros y nos pueda dar de su iluminación y así podamos comprender cuál es su voluntad en nuestras vidas, cuál es la verdad para nosotros y no solamente tener un conocimiento bíblico. Amén. Eso es lo que Dios quiere de nosotros y vamos a ver qué significa estas palabras. Ay, a ver, vamos a ver etimológicamente qué significa alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepáis. Pero vamos a ver, alumbrando los ojos. Alumbrando viene del griego pef, pefotismenos, ¿ya? Que significa iluminar plenamente, hacer brillar, traer al día, o sea, a la luz del día, lo que estaba bajo sombras o bajo la oscuridad. ¿Ok? Es una acción continua en la cual Dios sigue iluminando el corazón del creyente diariamente. Entonces, cuando dice el apóstol Pablo, intercede, dice, alumbrando los ojos, alumbrando, está diciendo que Dios en sus vidas, en nuestras vidas, traiga a luz todo lo oculto de la palabra de Dios,
todo lo que no podemos entender, porque hay gente que dice, yo no entiendo la palabra de Dios porque es muy difícil. No, deja que el Espíritu Santo, el mismo Dios, Jesús mismo pueda dar y sacar esa verdad escondida hacia la luz de tu vida y tú puedas ser iluminado, tú puedas ser alumbrado por Dios para que todo ello puedas tú aplicarla de manera diaria en tu vida. ¿Ok? Y eso es algo maravilloso, porque significa también quitar de tinieblas, revelar algo que estaba oculto, como la palabra Apocalipsis, no revelar algo. No es solamente un grado de educación que tú has recibido y has tenido conocimiento, no, sino que es una revelación del Espíritu Santo. Hay muchos teólogos que conocen la Biblia, pero no viven una vida como Dios quiere, porque sus ojos no han sido iluminados, su vida no ha sido alumbrado, no le resplandeció la palabra de Dios en sus vidas, como dice 2 Corintios 6. Dios resplandeció en nuestros corazones, Dios le dio iluminación. Amén. Ahora, el apóstol Pablo dice, alumbrando los ojos del entendimiento. Y esta palabra dice, oftalmos tescardias, ¿ya? Los ojos del corazón. Cardias quiere decir corazón y oftalmo de los ojos. Por eso dicen en la actualidad oftalmólogo, ¿no? Pero son los ojos del corazón, ¿ok? Ojos que en griego, oftalmos no se refiere a una visión física, sino una capacidad de poder percibir la realidad del mundo espiritual. La verdadera visión no está en el corazón, perdón, la verdadera visión está en el corazón regenerado. Mateo 13:15 dice, tienen ojos pero no ven. Los que no son cristianos pueden tener sus ojos físicos, pero no ven con el corazón. Después vamos a ver estos versículos. En la cultura hebrea, el corazón era conocido como lev. No es un área que está la emoción solamente, sino que es el centro del pensamiento, de la voluntad y de la percepción espiritual. Y esto significaba que esa es la verdadera visión. Y la verdadera visión está en un corazón regenerado, en un corazón transformado. Cuando tú tienes los ojos de tu entendimiento, tú vas a comprender las verdades que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Sabes por qué tú estás viviendo en ese lugar? ¿Sabes por qué tú estás en ese lugar? Tú sabes por qué estás viviendo y pasando esos problemas, porque Dios tiene un plan, un propósito contigo para despertarte a ti y poder ser usado por Dios como un instrumento. Pero a veces no sabemos, porque no vemos las cosas espirituales como Dios lo ve. Necesitamos que nuestros ojos de nuestro corazón sean iluminados, sean abiertos. ¿Ven? Tener claramente lo que Dios nos quiere decir. Y la palabra, para que sepáis, no es un conocimiento, viene del griego eidete, que no es un conocimiento teórico, sino un conocimiento revelado, discernido y experimentado. ¿Qué quiere decir? Que no es un conocimiento que tú recibes al leer algo como en la universidad o en el instituto o en el colegio o estudiando teología, cosas así. No, sino que es algo mucho más profundo. Es algo que tú recibes de Dios, algo que estaba escondido pasa a ser clarificado en tu vida. Tú puedes entender y comprender si es malo o es bueno. Y no solamente eso, sino que lo vive y lo experimenta, como dice Josué capítulo 1, verso 8, 7, 8 y 9. Que nosotros seamos valientes y muy valientes para poner en práctica los mandamientos, la palabra de Dios en nuestras vidas. Amén. Así que estos versículos nos enseñan lo siguiente. Ay, perdón. Estos versículos nos enseñan lo siguiente, y hay algo bien interesante. Cuando nosotros estamos ciegos, cuando nosotros estamos totalmente desviados de la verdad de Dios, la palabra de Dios nos dice, hermanos, escuchen en esto, l- ¿qué? Que el creyente puede tener la Biblia, mas no la revelación de ella. Pueden conocer mucho la Biblia, como existen muchos cristianos que están perdidos en el mundo, conocen la Biblia, pero no tienen la revelación de ella, si no, no se hubieran ido vuelta al mundo. O vuelven o se quedan en el mundo, pero depende de qué iluminación tiene su corazón. Lo otro, pueden tener la doctrina, pero no la iluminación para entender la palabra, las enseñanzas bíblicas. Pueden tener la fe, pero pueden vivir sin esperanza visible y bajo el temor de ese Dios, sino que viven sin esperanza, viven bajo
bajo el temor que el mundo les presenta, lo que el diablo les dice, y están atemorizados cuando le viene una pequeña enfermedad, creen que se van a morir. Entonces, acá hay un problema, que si no reciben, como dice este versículo del apóstol Pablo, dice, para que los ojos de vuestro entendimiento sean abiertos. O sea, podamos nosotros poder comprender. Si no recibimos todo esto, nosotros vamos a vivir total oscuridad. La clave es que el apóstol Pablo no está orando por bienes materiales, sino para que los creyentes puedan ver con Cristo Jesús y puedan entender qué es lo que Dios ya los ha bendecido. Seamos agradecidos, amados hermanos. A veces queremos algo que ya tenemos y que tal vez queremos mejorarla, pero aprendamos a ser agradecidos con lo que Dios ya nos lo dio, con lo que Dios ya nos los entregó. Amén. Así que sé tú agradecido con el tesoro de tu esposa, de tu esposo que Dios te ha dado, de los preciosos hijos que Dios te ha brindado, que te ha regalado. Sé agradecido con Dios por ellos. Por lo que tienes, puedes abrazarlo. Miren, mis hijos ya están grandes. Quisiera que tenga otra vez chiquito porque ayer estábamos viendo la foto, todo ese asunto, y quería abrazarlos cuando eran chiquitos. Y a veces, hermanos, no somos agradecidos con lo que tenemos. Así que ahora que son grandes, tengo que abrazarlos o esperar que ellos me abracen y gloria a Dios. Pero disfrutemos el tiempo de las bendiciones que Dios nos ha dado. Disfruta de almorzar con tu familia, disfruta del tiempo con tu familia, pero por encima de todo, disfruta el tiempo con Dios. Mantén un tiempo sagrado para Dios. Cuando hay reuniones, manténlo sagradamente hacia Dios y dedícale a Dios ese día. Amén. Seamos muy agradecidos con nuestro Dios. Y como hemos visto algunos versículos, el fundamento de la palabra de Dios, la luz que nos puede dar revelación es esta palabra. La Biblia dice en el Salmo 119, 105, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 18 dice, bíblicamente dice, abre mis ojos y miraré la maravilla de tu ley. David no podía verlo, pero si Dios no abría sus ojos, no podía entender ni ver las gloriosas palabras de Dios que estaba ya en su palabra. Salmos 36 también dice, en tu luz veremos la luz. En la iluminación de Dios, en la iluminación del Espíritu Santo, recién vamos a poder ver con claridad cuál es el futuro que tenemos para nuestras vidas. Porque hermanos, nuestras vidas no están en nuestras manos, sino están en la mano de nuestro Dios. Tengamos eso bien claro. Amén. Tengamos bien consciente esto. Y según de Corintios, capítulo 4 verso 6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Si Dios no obra en nosotros, no vamos a entender la obra que Jesucristo hizo por nosotros y vamos a desestimar la maravillosa proeza que Jesús hizo. Por eso hemos cantado el día de hoy la grande maravilla que hizo Jesús en la cruz del Calvario y que Él merece toda la gloria y toda la honra. Lucas 24, 45 dice bien claro, entonces les abrió el entendimiento a los discípulos para que puedan comprender qué es lo que estaba pasando, porque a veces somos cegados por las circunstancias y el peso de los problemas y las dificultades. Nosotros voluntariamente cegamos nuestra comprensión con Dios, nos quedamos ciegos. Pero en 1 Corintios capítulo 2, verso 14 nos dice una realidad, amados hermanos, una verdad tan grande y tan poderoso. Dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. O sea, para el hombre que no tiene Cristo, le es locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre que no cree en Jesucristo no quiere y no puede entender la Biblia, no puede, porque sus ojos del entendimiento, de los ojos de su corazón están totalmente cegados. Yo te pregunto, amado hermano, ¿tantos años tienes en la palabra de Dios? ¿Tu vida ha sido transformado o no ha sido transformada? De repente estamos viviendo cegados y creemos que nuestros ojos de Dios están siendo o han sido abiertos en nuestras vidas. Recapacitemos, reflexionemos, arrepintámonos y caminemos como Dios quiere. La Biblia dice y nos enseña consistentemente y constantemente, el hombre no va a entender la verdad de Dios por sí solo,
sino que necesita la intervención del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo siempre va a engrandecer el nombre del Señor Jesucristo, siempre va a exaltar el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así que cuando el hombre de Dios entiende y comprende la verdad bíblica, las maravillas de la verdad de Dios, es algo maravilloso. Necesitamos al Espíritu Santo. Todo creyente va a necesitar la intervención del Espíritu Santo. La iluminación es indispensable, amados hermanos, para interpretar correctamente la escritura, la palabra de Dios. Porque en 2 Timoteo dice bien claro, yo sé que ustedes se la saben de memoria, dice que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia, a fin de que el hombre o la mujer de Dios estén preparados, o sea, sean maduros y estén preparados enteramente para toda buena obra. Y en Juan 16:13 nos dice una verdad. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Así que cuando tenemos la verdad de Dios y nuestro corazón está iluminado, los acontecimientos de este mundo, lo que sucede en tu entorno, no nos va a espantar porque sabemos que Dios y el Espíritu Santo nos da a conocer qué es lo que va a suceder más adelante. Así que el creyente vive por esperanza, ya no vive bajo el temor, sino una esperanza gloriosa que viene Jesucristo por nosotros y su venida, el arrebatamiento de la iglesia está pronto, mi amado hermano, está pronto por suceder. Así que estemos preparados, conscientes de que hoy de repente cuando estás durmiendo o en este momento cuando estamos así predicando el evangelio y tú escuchando, podemos ser arrebatados al cielo, es decir, ser llevados de una manera increíble, humanamente hablando, como un abrir y cerrar de ojos, desapareceremos de este mundo y recibiremos a Jesús en las nubes. Así que, amado hermano, esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza está clara. La esperanza cristiana sostiene, consuela y fortalece en medio de la prueba, por medio de la prueba. Yo estoy pasando problemas, pero como tengo una esperanza viva, yo me consuelo con esa esperanza en Cristo Jesús. Él viene por mí, sigo viviendo en este mundo. Nos sostenemos en esa esperanza de fe en Cristo Jesús y nos fortalecemos los unos a los otros cada día en la obra que Jesús viene. Recuerde que nosotros vamos a estar en un lugar donde dice la palabra de Dios, ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, ya no va a haber más lloro, ya no va a haber dolor en nuestro corazón, sino todo va a ser esperanza, gozo, plenitud de Dios en nuestras vidas. Y esa es nuestra esperanza eterna en Cristo Jesús, de estar delante de nuestro Señor Jesucristo, no solos, sino con toda nuestra familia. Y también el cristiano tiene esta verdad, con esto termino, una identidad gloriosa. No somos un pueblo débil, sino somos la herencia gloriosa del Dios eterno. Somos el pueblo de Dios para comunicar y anunciar la verdad de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Hermano y hermana, tú eres en Dios, en Cristo Jesús, un hombre, una mujer llena de Dios para compartir el evangelio, valiente, porque no sé por qué muchos tienen temor de compartir el evangelio. No, sé valiente. Miren, en África, en la actualidad y en Medio Oriente, los únicos que son perseguidos y asesinados impunemente si las autoridades no hacen nada somos los cristianos. Debemos orar e interceder para que ellos no tiren la toalla, para que se mantengan firmes en Cristo Jesús. Así que nosotros somos un pueblo lleno de Dios. La Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerá contra la iglesia del Señor Jesucristo. Así que por esta razón, hermano, la palabra nos dice que la mayor tragedia espiritual es vivir como pobres, siendo poderosos en Dios, teniendo un tesoro más grande y mucho más poderoso que Dios. Así que los hermanos, amados hermanos, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no podemos vivir de esa manera, sin esperanza, sin victoria, sin identidad, sin gozo, sin claridad. Al contrario, debemos aprender a vivir como Dios quiere. Lo que pasa es que no podemos ver las bendiciones. Y si tienen, y si quieren tener claridad, leamos la palabra de Dios. ¿Ven? Es una tragedia espiritual vivir como pobres teniendo un tesoro más grande. Pero la oración que debemos hacer cada día
es, Señor, ilumínanos y abre los ojos de nuestro corazón. Y memorícense el versículo 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 de Efesios capítulo 1. Y en sus oraciones, o recítenlo en sus oraciones, díganlo en sus oraciones. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Señor, abre los ojos de nuestro corazón. Porque miren, cuando Dios abre los ojos de nuestro corazón, podemos hacer esta oración y el Señor va a abrir los ojos de nuestro corazón y vamos a poder ver cuál es la esperanza que Él nos ha llamado, nuestra esperanza. Abre mis ojos para ver el llamado que Dios nos ha hecho. Dios te ha llamado para trabajar para Él. Dios te ha llamado también para que tú puedas ver tu propia identidad en Cristo Jesús. Y no solamente eso, sino para que veas que tú eres herencia, cuál es tu tesoro, cuál es tu posesión en Cristo Jesús. Así que el Espíritu Santo nos despierte en nuestro corazón, que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, ilumine cada día nuestra mente y nuestro corazón y nos haga vivir como hijos de Dios, que nos llamó y nos pasó de la muerte a la luz, a la vida eterna y nos hizo su herencia gloriosa. Amén. Así que vamos a orar y si tienen alguna petición de oración, háganoslo saber por el chat.